Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo. El Señor añada bendición a esta lectura de su palabra y sea su Espíritu Santo quien nos ilumine al considerarla. Es importante antes de, o más bien para entender lo que hemos leído, tener un poquito claro el contexto histórico. Es decir, ¿qué había pasado antes? Estamos hablando de Israel, el pueblo con el cual Dios había tratado desde la antigüedad, cuando Dios había llamado a un hombre llamado Abraham, y de ese hombre surge un pueblo. Él tiene un hijo que se llama Isaac, un hijo que nació milagrosamente. Ese hijo tiene otro hijo que se llama Jacob, y Jacob tiene 12 hijos, cuyas 12 tribus forman aquel país de Israel. Dios había tratado con ellos y había dado una promesa. Y por muchos siglos profetas anunciaron la venida de un rey salvador, al cual ellos llamaban Mesías o el ungido de Dios. Y habían pasado muchas cosas, no les puedo contar toda la historia, pero muchas cosas. Muchos reyes vinieron y fueron, invasiones, etcétera. Y Dios seguía hablándoles por los profetas que un día vendría el Rey Salvador. Pero ¿saben qué? Hacía 400 años que no había vuelto a surgir profeta en Israel. Se le llama a esto el silencio de Dios. Desde el profeta Malaquías, que tenemos el fin del Antiguo Testamento, hasta Mateo se dice hay 400 años de silencio. Pero al fin aparece este hombre muy particular, si pusieron ahí la atención. Es una persona diferente, muy diferente, hasta en su manera de vestirse y de comer. Pero él es el precursor del verdadero profeta que había de venir. Y cuando digo esto, recordemos lo de la escuela dominical. El profeta, no un profeta, sino debería venir el profeta de Dios. El Hijo mismo de Dios, que es llamado también Verbo de Dios, porque la palabra verbo significa palabra. Entonces, Jesús como profeta, no solo nos da la palabra de Dios, sino que Él mismo es la palabra de Dios. Y aquí leemos que entonces viene este hombre particular, bautizando, pero Él lo hacía en el desierto. Nosotros no tenemos aquí en nuestro país desiertos. Pero podemos ver imágenes en otras partes. Lo que es un lugar donde no crece nada. Un lugar solitario. Tal vez un árbol por aquí o allá, una palmera, pero no hay nada. Es un lugar alejado, solitario. Eso es el desierto. Y ahí predicaba él. ¿No les parece interesante? No es como lo que uno comúnmente haría. Vamos a ir donde está toda la gente. Vamos a ir y alquilemos el estadio. Él
Él vaya al desierto y allá comienza a hablar en nombre de Dios. Y dice el versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados. Entonces había que salir para ir a escuchar la voz de aquel profeta. Y ahora quiero leer el relato del mismo evangelio, pero de Mateo. Y presten atención porque nos da más información, Mateo, en el capítulo 3, los versículos del 5 al 8. Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos del 5 al 8 dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué podemos saber hasta este momento del bautismo y del requisito de bautismo según lo que dice Juan? Nos dice: no cualquiera venga al bautismo. No cualquiera será bautizado. ¿Qué se necesita? Se necesita una evidencia de que ha habido arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no es correcto administrar el bautismo. En las palabras que leímos de Marcos, por como está escrito, parece darnos la idea de que con el bautismo se adquiere el perdón, porque dice así: predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, tendemos a entender que el bautismo me da perdón de pecados, pero nos estamos brincando el elemento que realmente da el perdón de pecados, que es el arrepentimiento. Bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Así es como lo entenderemos mejor. Haciendo una pausa. Predicaba el bautismo, predicaba la necesidad de algo, pero ese algo tenía que representar el arrepentimiento de los pecados. Por eso, el profeta Juan, que es el último profeta del antiguo pacto, les especifica a otros que vinieron a él al bautismo qué hacer. Vean que a esos que él les dijo: no, aquí no se trata de venir y que bautizarse a cualquiera y ya estamos listos para el reino de Dios, porque eso es lo que él anunciaba. El reino prometido ya se acerca, ya viene, está aquí, pero hay requisitos para él. Y la gente siempre requiere requisitos que ellos puedan cumplir fácilmente. Entonces, bautizarse, yo puedo, yo voy. Pero él dice: es que ese es solo el símbolo de algo que tiene que ocurrir en su vida para poder ser bautizado. Entonces él les dice en Lucas 3, del 9 al 14, voy a leer lo que dice. Es decir, el otro evangelista. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos 4 relatos de la vida de Cristo. Le solemos llamar los 4 evangelios. Es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estoy leyendo entonces del tercer relato del evangelio en el capítulo 3. A partir del versículo 9 dice: este es el mismo Juan, llamado el Bautista, que habla. Y dice lo siguiente: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo:
No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, básicamente es esto. Él anuncia que viene el reino de Dios. Anuncia que ya viene el Mesías porque dice, viene uno que es verdaderamente poderoso, que yo no tengo ni dignidad para desatarle la correa de sus sandalias. Y para recibirlo a él tienen que estar preparados, porque esa era la profecía, preparad el camino de Jehová, el camino del Señor. Y entonces, como les decía, la gente quería resolverlo fácil. Ok, si hay que bautizarse, yo me dejo bautizar. Y él les dice, no. Y vean las palabras tan duras que les dice a uno de ellos. Generación de víboras. ¿Qué les está queriendo decir? Ustedes están todavía llenos de veneno y vienen aquí a aparentar con ese bautismo que están listos para el reino de Dios. Y no los bautizó. Entonces, eso nos deja una enseñanza. Tenemos que ser muy cuidadosos. Ellos se creían merecedores de recibir esa señal especial del bautismo para entrar al reino de Dios porque eran descendientes de Abraham y eran personas que coartaban muy escrupulosamente su religión. Pero él les dice, esto no es un derecho que se adquiere con ser hijo de creyentes. Y eso es una aplicación para nosotros hoy. Usted puede tener los padres más buenos y piadosos y cristianos y santos y usted mismo no estar preparado para el reino de Dios. Esto es algo personal. Y él se los pone de esta manera. Así no es como Dios tiene hijos. Porque él puede incluso de las piedras hacer hijos. Así de terrible es el asunto. Y esto era muy, muy ofensivo para ellos. Porque los judíos siempre se creían más que los demás. Y en muchos sentidos era un pueblo grandemente privilegiado. El más privilegiado pudiéramos decir porque Dios les dio su palabra. Pero eso los llevó al orgullo y no a la humildad. ¿Podrá pasarnos eso a nosotros? Que tener la palabra de Dios y conocer un poquito mejor la palabra, en lugar de llevarnos a ser más humildes y agradecidos, nos lleva a ver a los demás por encima del hombro. Yo sé más, yo sé cosas que los demás no saben. Yo estoy más cerca de Dios que los demás. Y él les dice, no es así. Y por eso se ganaron semejante reprimenda del profeta, generación de víboras. ¿Para qué les había servido la palabra de Dios a estos fariseos y saduceos? Para su orgullo, para alimentar el orgullo. Qué triste es la condición del ser humano, que hasta las cosas más buenas las puede corromper con su pecado de orgullo. Y yo que les digo esto no estoy exento. Predicar es una de las tareas más sagradas que hay. Y sin embargo, nuestro malvado corazón puede contaminar esa predicación con orgullo y soberbia. Y no, esto que yo les digo a ustedes, me lo digo a mí mismo. Sin arrepentimiento nadie entrará en el reino de Dios. Pero entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Porque podemos hablar y usar palabras que ni siquiera sabemos qué son. Para los que les gusta el griego, la palabra es metanoia. Pero no sirve de nada saberlo si usted no sabe el significado. ¿Qué es eso? Tiene que haber un cambio verdadero y rotundo en el rumbo de su vida. Eso es arrepentimiento. Hay un caso de arrepentimiento que vemos claramente en la Biblia que nos ilustra lo que pasa cuando alguien se arrepiente. Yo no lo voy a leer porque para acortar el tiempo, pero es un relato que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, 8 y 9, en el cual nuestro Señor Jesucristo trata con uno de los más aborrecidos en Israel por su profesión. El publicano. El publicano era la tarea más despreciable. ¿Por qué? Porque era el que recogía dinero de Israel para darle a los romanos. Entonces imagínense qué concepto tenían de ellos. Un traidor a la patria. Y tras de eso un ladrón, porque me cobra más de lo que es exigido. Y él se ha enriquecido de estar cobrando más. Bueno, ¿qué siente usted cuando alguien le hace algo así? Que usted sepa que le están cobrando de más, que se están aprovechando de usted. Pues así eran los publicanos y así se habían hecho ricos.
Pero aún de entre ellos tenía Dios a alguien para él, y un hombre de bajita estatura llamado Zaqueo quería oír de Cristo, y Cristo va a su casa, mostrándolos que no hay acepción de personas. Va a su casa y la gente se asombró. ¿Cómo va a ir donde ese? Pero aquel día Jesucristo dijo, la salvación ha venido a esta casa. Pero Jesús no lo dijo hasta que vio el fruto, porque él dice Zaqueo, si yo le he quitado algo a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Y la mitad de mis bienes yo doy a los pobres. ¿Qué causó el cambio de una persona que ama el dinero y las riquezas? Porque eso eran los publicanos. Gente muy avara, muy avara. ¿Qué cambió en él para que él ahora fuera tan desprendido que dice, la mitad de lo que yo tengo se lo doy a los pobres? Jesucristo no le dijo, tiene que hacer esto. Esto surge del cambio de corazón que Jesucristo le dio. ¿Ven? Así que nosotros así tenemos que vivir el cristianismo. Yo no debo decirle a usted que deje, ni que haga, ni cuánto. Yo le debo apuntar a Jesús, y cuando usted le conozca a Él, Él cambia su corazón a tal grado que usted deja lo que tenga que dejar por Él. Sea vicios, sea maneras de pensar, sea maneras de ser. Una verdadera, y quiero usar el término, metanoia, un arrepentimiento verdadero. Y ese arrepentimiento verdadero es la evidencia de una fe verdadera. En otro momento, un siervo de Dios llamado Felipe fue llamado a hablar con un etíope. Y le expone el evangelio en medio del desierto también. Ahí, si algunos estuvieron en la serie de Cantares, se acordarán que hablamos del desierto y cuán necesario es el desierto para nosotros. Pero en el desierto pasan cosas en la Biblia. Y aquí otra vez en el desierto se le expone a un hombre la verdad y él llega a preguntar, ¿qué hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y la pregunta que le hace, si crees de todo corazón, le dice Felipe, bien puedes. Ahora bien, alguien pudiera pensar que esa es la única, el único requisito para bautizar a alguien que diga creer en Jesús. Pero eso no corresponde con lo que la Sagrada Escritura nos dice. La Sagrada Escritura nos enseña que la fe verdadera se evidencia en esto, en un arrepentimiento verdadero. Hoy hace 8 estábamos conversando con respecto a los sacramentos y veíamos que en la carta a los romanos el apóstol Pablo usaba estas palabras, signo y señal. Aquella circuncisión antigua, un rito que había que realizar, era signo y señal de algo, de la fe que había tenido Abraham, y así tenía que practicarse. Nosotros hoy en día practicamos estos ritos porque el rito que ustedes van a ver es eso. Ese es un sentido, un rito, sencillo, pero es un rito. Pero esto es solo un signo y señal. Señal significa que apunta a algo. Entonces, ¿apunta a qué? A la conversión de la persona que está siendo bautizado. Ahora, este arrepentimiento no es obra del ser humano, ni puede el ser humano realizarlo por sus propias fuerzas. Y esto es algo muy humillante para el ser humano. El ser humano quiere pensar que él tiene el poder de hacer todo lo que se exige de él. Sin embargo, nosotros leemos, voy a leer para ustedes los Hechos de los Apóstoles 11:18, cuando dice lo siguiente. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Lo que aquí está sucediendo es que los judíos no creían que los no judíos, llamados gentiles, pudieran convertirse. Y cuando ven que sí se convierten, ellos que dicen, Dios a los gentiles ha dado arrepentimiento. No dice al revés, no dice ahora los gentiles están buscando a Dios. Dice, Dios ha dado la gracia del arrepentimiento a los que no son judíos. No son judíos y son capaces de creer en el Mesías. Esto es maravilloso. Y luego lo repite el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 25, con respecto a las
El apóstol Pablo está hablando de cómo debe ser un pastor y nos da una característica. En 2 Timoteo 2:25 nos dice así: que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y oigan esta frase, presten atención por favor. Oigan cómo dice: por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esta es la situación del ser humano. El ser humano está en un lazo. Un lazo es una trampa. Lo amarró el diablo y lo tiene ahí, en su pecado, en su situación lejano de Dios. Pero por la gracia de Dios hay quienes, escuchando la palabra, Dios les concede arrepentirse para conocer la verdad. Una cosa que tenemos también que saber del bautismo es que representa ese arrepentimiento, ese cambio rotundo de rumbo, y eso es algo necesario. Mire, nosotros tenemos miles, y pudiera decir casi millones de personas que pretenden ser cristianos, pero quieren seguir caminando por donde iban, por el mundo. Pero aquí nos dice que no, ese arrepentimiento tiene que hacer que dejen su camino y se vuelvan a Dios para ahora ser diferentes. ¿Por qué? Porque ahora piensan diferente. Tiene que surgir así: corazón y mente unidos y mueven las acciones. La gente lo hace al revés. La gente quiere: dígame qué tengo que hacer y dígame qué no tengo que hacer, y yo lo hago. Y ellos piensan que así se ganan la salvación. Pero aquí no es así. Primero cambia el corazón. El corazón va a cambiar cuando usted entiende correctamente quién es Jesús. Y después de que eso ocurra, todo lo demás va a cambiar. Y ese cambio es maravilloso y es progresivo. Ahora, además de eso, la Biblia nos dice que el bautismo es un lavamiento. Entonces yo leo para ustedes lo que le dice un hombre a Saulo de Tarso, que llegó a ser el apóstol Pablo, en Hechos 22:16. Saulo de Tarso, les había dicho hoy hace 8, que también hablamos de él, había sido un hombre malvado, perseguidor de la iglesia. Y Dios lo salva, le cambia el corazón y lo deja ciego por 3 días. Y cuando llega un hombre llamado Ananías y ora por él, le dice así: ahora pues, vean la pregunta que le hace Ananías a Pablo: ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso es lo que representa. Ahora, en el lenguaje pareciera que es que él va a lavar sus pecados cuando lo bautizan. Eso es lo que pareciera, pero no coincide con la enseñanza de la Escritura. Sabemos que él está hablando de esa manera, que el bautismo representa lo que ha ocurrido en el corazón. Entonces le está diciendo realmente: Pablo, pero ¿por qué se detiene si usted ahora cree en el Mesías? Confiese que cree en él y manifieste que él ha lavado sus pecados pasando por las aguas del bautismo. Vuelvo a leerlo porque es lindísimo el versículo. ¿Qué le dice? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Por eso el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Ahora, los que oyen eso y no lo entienden bien, creen que es que tenemos que usar esa fórmula al momento de bautizar, pero no es así. Todo bautismo cristiano es en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el que mandó a bautizar. Entonces, cuando yo le pido al pastor Randall: hágame un favor, vaya allá y le dice a aquel de mi parte que tal y tal y tal, que después le voy a enviar, él va con un encargo de mi parte, él va en mi nombre. Eso es lo que significa el bautismo en el nombre de Jesucristo. El bautismo se realiza como encargo de nuestro Señor Jesucristo. Pero al bautizarse es invocado el nombre del Dios verdadero, de la Trinidad. Y en 1 de Pedro 3:21, leo para ustedes también. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 21.
Dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora, oigan esto, nos salva. Hermanos, si nosotros no aprendemos a interpretar la Sagrada Escritura, sacaremos de ellas las locuras más grandes. Y si yo corto ese versículo ahí y les digo que el bautismo nos salva, entonces ya hice una diferente religión en la que el bautismo es el que salva. No, el que le salva a usted es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero la palabra salva significa también nos libra y nos libera de cosas. Entonces, ¿de qué manera lo hace el bautismo? Y después lo explica. No quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces lo que nos está diciendo es, miren, lo que nosotros necesitamos no es un lavamiento externo. Usted puede ir y bañarse con el mejor jabón y con un cepillo pasarse por toda. Eso no le limpia los pecados. Limpia su cuerpo. Lo que usted necesita es que le laven así el alma, contaminada de pecado. Y eso lo hace Jesús. ¿Ve? Entonces, una vez que Jesús lo hace, ahora sí, usted hace lo que se le dijo a Pablo. Levántese, lave sus pecados, invoque su nombre. Y eso se hace en el bautismo. Como les decía en el versículo, si no se entiende bien cuando dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, tenemos que entender que lo que es para perdón es ese arrepentimiento y el bautismo es el reflejo, signo o señal de eso. Pero vean lo otro. Juan predicaba. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba. Mis estimados, si hay algo que la gente no quiere es que le prediquen. Y por eso han hecho de los cultos algo más entretenido. Es que es aburrido escuchar a un hombre ahí hablar y leer. No quieren predicación. Quieren otras cosas. Y lamentablemente, torpemente, a veces ingenuamente, pero a veces no, por pragmatismo le han dado a la gente lo que la gente quiere. ¿Y qué quiere la gente? Eso, entretenimiento. Suelo llamar la atención a las personas que en todo piensan que la diversión tiene que estar ahí. Por ejemplo, los papás llevan a alguna parte al niño y después la pregunta es, ¿y te divertiste? O sea, lo más importante es eso, ¿te divertiste? Y sí, no estamos contra que alguien se divierta, pero parece que ese te divertiste tiene que estar en todas las áreas de su vida, que algo para que sea bueno tiene que ser divertido. Por eso les decía al inicio, que Dios nos ayude a entender la diferencia de una fiesta solemne. Porque usted no puede salir del culto diciendo estuvo divertido, pero usted sí puede salir diciendo estuvo glorioso, me sentí cerca de Dios, sentí que Dios me habló como nunca. La palabra de Dios la leímos y la entendí. Y eso es obra del Espíritu Santo. No la puede hacer el hombre. Y puede decir en pocas palabras, es claro lo que Dios pide de mí. No lo vi tan difícil, ahora entiendo que es lo que quiere de mí en mi corazón. El profeta predicaba el bautismo y significa que él proclamaba por qué este bautismo es necesario. Porque ustedes que se creen aptos para el reino de Dios, no lo son. Y al venir a este bautismo, confiesan su necesidad de arrepentirse y de creer en el Mesías. Es una señal de humildad. Por eso, vean quiénes están excluidos del bautismo. Si usted se cree bueno, está excluido porque no puede arrepentirse. ¿De qué se va a arrepentir si usted es tan bueno? Entonces no puede bautizarse. Se bautiza el que viene diciendo, yo voy a dar testimonio de mi arrepentimiento. Y voy a dar testimonio por medio de eso. La palabra bautismo significa inmersión. Bautizar es sumergir. Y el acto del bautismo refleja muy bien una cosa, que es sepultura y resurrección. Cuando nosotros leemos en Romanos 6, esa es la imagen. Si somos sepultados con Él, también resucitamos con Él. Pero vuelvo a decir, ese es el gran problema del cristianismo nominal.
no se ven a sí mismos pecadores, se bautizaron por otras razones. Una de las cosas que dijo la hermana que hoy es bautizada es que hoy dicen, es que para servir en las iglesias. Y servir le llaman es participar en algo. Entonces, si quiere hacer eso, tiene que bautizarse. Sin haber nacido de nuevo, sin haberse convertido, sin haber experimentado arrepentimiento de sus pecados. No, lo que hicimos fue ayudarle a una persona a engañarse a sí mismo. El arrepentimiento es una gracia, como lo vimos, Dios la concede. Y cuando la concede, igual que la fe, está en el corazón del hombre para siempre. Por eso aquellas personas que dicen, sí, yo me arrepentí hace 5 años. Y no están arrepentidos hoy, no se han arrepentido, que el arrepentimiento es una gracia continua. Usted sigue arrepentido de sus pecados. El que tiene fe y dice, yo creí, y yo hice una profesión de fe, en una actividad evangelística, etc. Bueno, pero si hoy no es, esa fe no está ahí, eso no era fe, es algo continuo. De hecho, el Espíritu Santo nos va dando esas dos gracias en mayor medida. Usted va a estar cada vez más arrepentida y va a tener más fe cada vez. Eso es la vida cristiana. Usted crece, ¿cómo? Que había cosas que usted antes hacía y no se sentía ni mal ni le importaba, pero ahora el Espíritu Santo ha sensibilizado su conciencia, que usted dice, esto no está bien, no me siento bien con lo que dije, no me siento bien. ¿Y a qué le está llevando el Espíritu Santo? A arrepentirse y a decir, perdóname Señor, porque a veces digo lo que no debí decir, a veces pienso lo que no debí pensar. ¿Y dónde está la gracia de la fe? Pero vuelve usted otra vez la mirada a la cruz del Calvario, a decir, el mismo que me perdonó hace muchos años, hoy mismo me perdona, porque aquella sangre bendita derramada en el Calvario tiene poder hoy. Y si usted no cree esto, no puede ser cristiano. Tiene que creer que esa sangre derramada le limpia del pecado hoy. Hoy va a haber aquí un acto de bautismo, pero este bautismo tiene que ser recordado siempre. Y los que ya son bautizados, que cantaron ese himno con nosotros, tienen que recordarlo hoy. Y decir, yo un día di testimonio de haber sido sepultado a la vida vieja de pecado y resucitado a una vida nueva. Pero me doy cuenta que no es así, porque a veces me porto como si no hubiera muerto al pecado. Entonces aquella verdad no significa que usted tiene que estarse bautizando cada vez que se siente así. Esto es un acto de fe. Y ahora usted recuerda aquel bautismo y el día que usted dio profesión de su fe y aquella fe es fortalecida en usted. Es una gracia que se experimenta continuamente. Pero hay una cosa que se suele olvidar en cuanto al arrepentimiento. Las personas creen que tienen que arrepentirse, sí, de algo malo que hicieron, a veces de algo malo que dijeron, algo malo que pensaron. Pero pocas veces meditamos en que debemos arrepentirnos de lo que creímos y que era una mentira. Porque nos parece que no es culpa nuestra. Sí, yo estaba muy equivocado. Sí, pero usted tiene que arrepentirse de ese error que creyó. Así de serio es. Debe arrepentirse de cualquier cosa que usted haya creído que no es conforme a la Biblia. Porque si usted se aferra a una enseñanza incorrecta y no se arrepiente de ella, muestra entonces que usted no ha nacido de nuevo. El nacido de nuevo, el convertido de verdad, tiene un espíritu así. Yo voy caminando esperando que el Señor me muestre más y más de qué debo arrepentirme. Y hago una pregunta. A los que son bautizados, les pregunto, ¿fue su bautismo un testimonio verdadero de su arrepentimiento y fe en Jesucristo? Recuerde ese momento. Yo hago este llamado muy solemne porque sé con gran dolor que en las iglesias se ha tomado ahora el bautismo como si fuera un vacilón. Y hacen un paseo y aquí vamos y todo es un... ¿Pero qué es eso? Si es algo tan sagrado, se está representando una maravilla. Claro que debe haber gozo y ahora vamos a cantar con gozo. Pero es que oiga lo que dice la Sagrada Escritura. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
Y el bautismo es eso lo que está diciendo. Este es un pecador arrepentido. Nos lleva a alabar a Dios y a glorificarle, no a hacer una fiesta mundana. Entonces, por eso les digo, ese bautismo que usted tuvo representa su conversión. Y por otro lado, si usted sí tiene fe en Jesús, y usted le dijo atrás a Dios y atrás a la vida de pecado para decir, nunca más quiero nada con el mundo y el pecado, porque ahora soy un discípulo de Jesucristo. Y si usted no ha representado eso en el bautismo, yo le pregunto, ¿por qué? Pida el bautismo, porque eso es lo que la Sagrada Escritura nos muestra. Diga, yo quiero ese signo y señal de que estoy unido a Cristo. He enfatizado mucho que el símbolo en sí no es el asunto, es lo que significa. Usted puede comprarse un anillo de boda y andarlo. Y es mentira, usted no está casado. Puede tenerlo. El anillo solo representa ese pacto a los que de verdad lo hicieron delante de Dios. Están unidos y llevan un símbolo que dice, me uní delante de Dios a aquel esposo o esposa que Dios me dio. Quisiera entonces volver al versículo. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Quisiera llamarles a considerar, hoy va a haber bautismos aquí. Sea muy atento en lo que se dice y cómo se dice, en lo que se hace y cómo se hace. Porque esta es una predicación visible del Evangelio. El Evangelio nos dice que hay esperanza para el pecador que confía en Jesús. Que hay esperanza para cualquier tipo de pecador que arrepentido viene a Jesús. Pero vuelvo a decirle, ¿cómo se va usted a arrepentir si no reconoce sus pecados? Por eso tenemos que orar por el auxilio del Espíritu. Es Él el que nos hace ver cuán pecadores somos. Y hay mucha gente que ha pasado por todo. Y sí, pasaron por el... que hay iglesias que dan una clase de discipulado y que no sé qué, pasaron por todo lo que había que hacer, pero nunca se sintieron pecadores, merecedores de condenación, a los cuales Cristo toma del brazo, los saca ya con un pie en el infierno y los pasa al reino de su gloria. Por la fe ya estamos con Él. Ustedes han leído cómo dice, cómo se expresa el apóstol con respecto a nosotros y Cristo. Y dice que estamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, por la fe. Es tan cierta la salvación para el que tiene verdadera fe. Hoy va a ser un momento muy precioso, muy especial. Confiamos que Dios va a sellar y a significar aquel acto precioso de conversión que Él mismo hizo en los corazones de dos hermanos. Ya salen para prepararse. Y todos los demás observemos y digamos, oh Señor, cuánto me falta representar en la vida diaria ese precioso bautismo que un día yo testifiqué. Ahora después en el bautismo vamos a tener una lectura más. Pero les llamo a preparar nuestros corazones en oración para alabar a Dios junto con los que van a ser bautizados. Oremos. Dios Padre bueno, clamamos a ti en el bendito nombre de Jesús tu Hijo y rogamos que bendigas la palabra que fue leída y expuesta, que nos concedas ahora el gran gozo de ver este sello y signo de la fe en estos hermanos. En el nombre de Cristo. Amén.